rosada porque tiene alteración de tipo potásica, considerando que el fosfato potásico es uno de los minerales más importantes y abundantes de estas rocas, ¿sí? Pero aquí se ven venillas con halos de alteración potásico, formados por fosfato potásico, lo cual ya me va indicando, ¿no es cierto?, que estaríamos en una alteración de tipo potásico. Bien, el otro tipo de alteración es la fílica, que es posterior normalmente a la potásica y que típicamente puede llegar a estar o en la lateral o sobre la alteración potásica y muchas veces destruyendo parcialmente la alteración potásica o, cuidado, porque a veces puede prácticamente borrar a toda la alteración potásica. Todo eso va a depender de la intensidad y de la disponibilidad de los fluidos con esa característica de pH y temperatura para que puedan modificar parcial o totalmente a la potásica. ¿Sí? Entonces, esto sería en cuanto a la distribución. ¿Cuál es la característica de esta alteración? Pues que involucra hidrólisis y, por lo tanto, ya va a haber una modificación por hidrólisis o por pH ya un poquito ácido, ¿no es cierto?, entre 4 y 6 aproximadamente, con temperaturas que pueden ir entre los 250 grados. Eso es variable. Las temperaturas son como valores aproximados, no hay que tomarlos a rajatabla tampoco, ¿no? En temperaturas más elevadas de este tipo de alteración, la celicita va a ser uno de los minerales más importantes, pero si la temperatura es un poquito más baja, pilita ya empieza a ser el mineral dominante y a temperaturas un poco más bajas puede aparecer algo de esmeraltita. Otros minerales que también acompañan a esta alteración es la pirita, turmalina y a veces clorita, pero celicita, cuarzo con algo de pirita, con algo de turmalina también podrían ocurrir. Recuerden que como estamos en condiciones de cierta acidez, algunos minerales arcillosos tipo caolinita podrían llegar a aparecer. Lo importante que yo quiero que ustedes rescaten, además de ese rango mineralógico que no siempre tiene que aparecer en todas las alteraciones potásicas, lo más importante es que ustedes recuerden que al ser una alteración que tiene algo de acidez, celicita es el mineral típico, digamos, con algo de hilita también, y puede cuarzo, y pueden aparecer también algunos otros minerales, dependiendo un poco de composición del fluido y demás, características de la roca que está siendo modificada. Bien. En cuanto al aspecto macroscópico, bueno, lo que ustedes ven ahí, una roca que va a tener un aspecto blanquecino, así en el primer vistazo que le demos se va a ver algo muy, muy blanco. Al principio medio que confunde porque uno rápidamente no identifica los minerales originales, y tengamos en cuenta también que los minerales de alteración son muy chiquititos y por lo tanto a veces cuesta identificarlos a simple vista, aún recurriendo a la ayuda de una lupa, ¿no? Pero si ustedes miran, se ve una roca que tenía una textura aparentemente granuda, digamos, y donde se ven formas de cristales, ¿sí?, que se asemejan a plagioclasa, ¿sí? Y efectivamente cuando uno mira, fueron cristales de plagioclasa, pero hoy están totalmente reemplazados por celicita hidrotermal, y ahí la coloración blanquecina. Después hay otras partes más grisáceas que pueden responder a
quizás feldspato potásico y biolitas, que también se reemplazan por la misma mineralogía, sericita, sericita cuarzo, y que terminan dando este aspecto blanquecino en términos generales a la roca. Como les decía, hay otras fases minerales que también pueden acompañar a la sericita y al cuarzo, como puede ser pirita. Fíjense, aquí había cristales originales de la roca, que no podemos decir qué eran en base a su forma, porque ya ha quedado totalmente desnaturalizada la forma, pero sí se ve que la pirita reemplazó preferencialmente alguna fase mineral y hoy se observa así. O la turmalina, la foto no es del todo nítida, pero estos son pequeños soles de turmalina. Bien, desde el punto de vista microscópico, bueno, lo que les mencionaba, hay este corte delgado, estas fotos son de las muestras anteriores que vimos macroscópicas y se ven formas que claramente corresponden a cristales originales, pero que hoy están totalmente pseudomorfizados por sericita o sericita cuarzo. Aquí se ve un detalle de esta imagen, donde claramente se ve esa asociación, sericita y cuarzo. Y aquí un sol de turmalina, pero a escala de microscopio. Bien. La alteración fílica también tiene su venilla asociada, y que es una venilla que se denominan venillas de tipo D, que están compuestas por pirita o pirita cuarzo, acompañada por algunas otras bases minerales como magnetita o calcopirita, entre otros. Y además de esa mineralogía, hay otro aspecto diagnóstico de las venillas tipo D, que es el halo de alteración fílico, que le llaman, que hace esto. Fíjense, acá hay una venilla de tipo D, y fíjense que alrededor de esa parte central más oscurita hay una zona blanqueada, ¿sí? Una zona blanqueada porque lo mismo como se ve aquí o en estas otras, se ve claramente como la venilla tiene un halo envolvente de color claro, digamos, que implica un fluido con cierto grado de acidez, y que, por ejemplo, en esta muestra que estoy, la de abajo a la izquierda, la más grande, se observa claramente cómo la roca afectada por esta venilla es una roca que tenía alteración potásica previa, y que después, posteriormente, se inyecta una venilla tipo D perteneciente a la alteración fílica, y como el fluido es con cierto grado de acidez, destruye muy fácilmente a toda la mineralogía de la alteración potásica, ¿sí? Porque la alteración potásica se forma en condiciones de pH neutro o ligeramente alcalino. ¿Se entiende eso? ¿Me están escuchando? Sí, profe, eso se entiende. Bien, la alteración propilítica. A ver, Claudia dice que no funciona el audio, no sé si es para ella o para todos. ¿El resto me está escuchando? Sí, profe, sí se entiende, por lo menos yo. Sí se entiende, profe. ¿Todos o está...? Yo también lo escucho, profe. No sé,
Claudia, probablemente sea un problema de tu internet. Al menos el resto de los chicos parece que están escuchando bien. No hay problema. Bien, entonces la propilística ya habíamos mencionado que ocurría siempre en una posición lateral, ¿sí? Y que puede pasar de propilíticas zonas más profundas a las partes cloríticas en las partes más superficiales, ¿sí? Este tipo de alteración tiene una característica particular y que difiere notablemente de las otras dos tipos de alteraciones, y que es que hay hidrólisis, hidratación y carbonatación. ¿Por qué? Porque estamos en las partes externas donde hay una influencia muy fuerte de lo que son los fluidos de origen meteórico. Entonces, ahí hay algo de participación de los fluidos magmáticos, pero también están los fluidos meteóricos que en ese mix que se genera podemos tener esa variabilidad de procesos. Desde el punto de vista de las condiciones de los fluidos, hay un pH que puede ir de ligeramente ácido a alcalino, con rangos de temperatura en general bajo, no superan los 200, 250, 300 grados en algunas posibilidades, pero es de temperatura baja. Y la característica fundamental es que está formada por minerales como albita, clorita, epidoto, calcita o arcillas como la mongollonita. Pirita puede también llegar a formar parte del sistema. Y que, como vamos a ver en las imágenes posteriores, la coloración es bastante verdosa justamente por presencias de clorita y epidoto, ¿sí? En las zonas más distales se suele observar la asociación de epidoto, clorita, albita y carbonatos, y a zonas progresivamente más ricas en clorita y zeolitas en condiciones de más baja temperatura. En cuanto al aspecto macroscópico, este es el típico aspecto, una roca de color verdoso por la presencia de clorita y epidoto. Fíjense que también puede haber venillas de epidoto o de epidoto clorita, dependiendo de cada sistema, pero en definitiva este es el aspecto que puede llegar a presentar una roca. Por supuesto que siempre el aspecto macroscópico va a depender de la intensidad del fluido, ¿sí? De la intensidad que tuvo esa alteración y de la roca, que está siendo afectada por su mayor o menor reactividad con el fluido. Ya en sección delgada lo que vemos es, por ejemplo, aquí una sección basal de biotita, absolutamente reemplazada por clorita, ¿sí? que da ese aspecto verdoso. También acompaña algo de calcita. Hay algunos minerales opacos que probablemente pudieran ser pirita, no sabemos. Y hay algo de anhidrita que podría llegar a ser parte de lo que quedó de una circulación de fluidos de tipo meteórico. Y aquí vemos, por ejemplo, un cristal de plagioclasa totalmente reemplazado por abundante calcita, algo de epidoto y aquí una venilla de epidoto. Esto es a título informativo porque cada sistema tiene sus variaciones con respecto a la mineralogía, pero para que ustedes tengan una idea de cómo puede observarse una roca afectada por alteración propilítica. Bien, entonces con esto llegamos al final de la que sería la parte de los pórfidos. Si hay alguna pregunta.
Profe, yo quería preguntarle cuando habla del término fluido hidrotermal, o sea, ¿qué es lo que involucraría toda esa fase, aparte obviamente del remanente, ¿no? Yo me imagino que tiene agua, dióxido de carbono, azufre, todo eso. Eso es básicamente lo que hace, digamos, alusión a ese término fluido hidrotermal. Exacto. Fluido indica un componente dentro de estos sistemas con una carga importante de agua, ¿sí? Agua es uno de los principales componentes que tiene, pero a su vez hay un montón de otros elementos químicos, porque recuerda que cualquiera de estas fases minerales hidrotermales que precipitan y que se forman, vienen el fluido, o sea que si bien puede haber agua, pero va a haber sílice, potasio, sodio, calcio, hierro, magnesio, en las proporciones necesarias para que ese tipo de alteración pueda formar estos minerales de alteración. Además, hay que tener en cuenta que hay elementos químicos que están originalmente en la roca y obviamente en los minerales que van a permanecer dentro del sistema, pero que se van a como que a reordenar de otra manera para terminar formando minerales de alteración. Entonces, el término fluido implica, desde el punto de vista de componentes, agua como uno de los principales, pero va acompañado de muchos otros. Pero teniendo en cuenta que también que hay dentro de los minerales de alteración, que recuerden que los minerales de alteración son la respuesta al paso de ese fluido hidrotermal sobre una roca. Entonces, a ciencia cierta es muy difícil poder determinar cuánto del mineral original, cuánto hay del mineral original de sus elementos químicos y cuánto aportó el fluido hidrotermal. En algunos casos, por ejemplo, se puede decir que prácticamente todo el mineral es formado a partir del fluido hidrotermal y que el mineral original aportó poco y nada. Que sea, cuando tenemos una lunita, la mayor parte de los componentes que se utilizaron por formar esa lunita estaban en el fluido hidrotermal. En otros casos puede que ciertos elementos químicos pertenezcan a la roca, digamos, al mineral original, pero eso no es tan fácil saber. Entonces, estas zonaciones que nos está presentando usted con los diferentes tipos de alteración, justamente son una respuesta, digamos, al tema de la interacción del fluido con la roca en la que se va transportando, digamos. Exacto, ahí siempre la alteración, en lo que uno ve finalmente como una alteración hidrotermal, hay como dos grandes actores, ¿sí? Por un lado el fluido hidrotermal, con todas sus características físico-químicas, ¿sí? Y por otro lado está la roca, ¿sí? Entonces, no hay una única manera de mirar esto. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que un fluido, cuando circule, sobre todo si tiene temperatura y acidez, en algún momento ese fluido va a tener, digamos, una mayor intensidad, pero a medida que yo me aleje del foco principal de circulación y pase el tiempo, ese fluido va a perder potencia, por decirlo de alguna manera, va a perder intensidad. Ahora, por otro lado, vos tenés la roca sobre la cual circula el fluido. Si supongamos que este modelito en el que estamos viendo ahora, ¿sí? De abajo, el de Círito, que yo lo estoy marcando, vamos a decir una burrada geológica, pero supongamos que todo eso fuese metacuarcita o una cuarcita, ¿sí? Bueno, la cuestión acá, no sé si podemos dibujar tan fácilmente estos tipos de variaciones en la alteración. ¿Por qué? Porque una roca de ese tipo no tiene posibilidad de neutralizar a un fluido o de reaccionar con un fluido
como lo que ocurre ya normalmente, que vos podés tener, por ejemplo, esos cuerpos ígneos emplazados en rocas sedimentarias o en roca metasedimentaria o en rocas ígneas. Bueno, pues el espectro de posibilidades realmente es muy grande. Pero lo que ocurre normalmente es que vos tenés rocas que sí son reactivas. En menor o mayor grado son reactivas. Y eso es un poco lo que hace que vos tengas esa variación, digamos, en las características de las alteraciones y la zonación. Recordemos lo que habíamos visto en la clase pasada, donde se veía claramente cómo los fluidos originales venían como un fluido singular, digamos, con salinidad intermedia, pero que a medida que iba ascendiendo, por pérdida de presión, se separaba una fase de vapor y una fase hipersalina, ¿sí? Entonces, esos cambios que están vinculados pura y exclusivamente a cambios en las condiciones del fluido son realmente muy significativas como para que se manifieste la alteración. Una cosa, la interacción con fluidos termales dan como resultado la venación. La venación o la relación. No estoy entendiendo. Creo que se refiere, vio que hay es como una unidad, digamos, no una unidad, sino como un cálculo que hacemos de la relación potasio-hidrógeno, digamos. Ah, sí. Sino que decía venación, por eso de esa relación. A ver, vamos por partes. La interacción con fluidos termales dan como resultado la venación. Sí, más que no le llamemos venación, el sistema de venillas. ¿Sí? La relación potasio-hidrógeno decrece a medida que el sistema evoluciona. Bueno, a ver, si estamos hablando del sistema porfírico, en primera instancia esa relación va a ser mucho más alta porque el fluido no tiene acidez, o sea, el potencial de hidrógeno es muy bajo, es neutro y por lo tanto lo que predomina es intercambio catiónico. Ahora, con el transcurso del tiempo el fluido evoluciona y se hace más ácido, o sea, esa relación baja y lo que da el cambio de la potásica a la fílica, ¿sí? Y cada tipo de alteración tiene sus propias venillas y con su mineralogía característica, digamos. Todo es metasomatismo, Claudia. No hay... Todo esto son procesos metasomáticos, o sea, hay producción y eliminación de elementos químicos, por lo tanto, esto claramente entra dentro de lo que es un sistema metasomático. El proceso sería el camino argílico. Sí, en términos generales, cuando miramos los modelos, pasamos de algo que es alcalino a argílico. En términos muy generales se lo puede plantear así. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo debo expresarme correctamente? ¿En qué sentido?
A ver, Claudia, no estoy entendiendo tu duda. Todo es, cuando hablamos de metasomatismo, hay un intercambio de componentes entre fluido y roca. Por lo tanto, tu roca original no tiene, va a tener modificaciones desde el punto de vista mineralógico y por ende químico. ¿Sí? Entonces, eso es el proceso metasomático. Ahora, el proceso metasomático no se habla solamente cuando es o potásico o alcalino o cuando hay hidrólisis. Todo es un proceso, no importa las características de físico-química del fluido, ¿sí? Lo que importa es que para hablar de metasomatismo es que vos tenés un intercambio de componentes. Entonces la roca original ya perdió sus características originales. ¿Se entiende? No te das problema si no tenés audio. Lo escribís y lo vamos discutiendo. ¿Alguna otra duda, chicos? Profe, ayer en teoría la profesora también nos mencionó que bueno que podría estar sobreimpuesto un sistema epitermal con esto con los pórfidos. Y bueno, usted también lo mencionó ahora. Yo quería saber, y yo le pregunté a la profesora si podemos justamente tener un pórfido y arriba desarrollado un sistema epitermal. Yo quería saber cuando usted hablaba si que estaban sobreimpuestos, si es que todo el desarrollo del sistema epitermal va a afectar directamente a estas zonaciones también. Sí, puede ocurrir. Totalmente puede ocurrir, pero necesitas un factor o un proceso concomitante para que esto pueda ocurrir. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, vos vas a la cordillera y te encuentras, mira, acá tenemos un yacimiento de un porfírico. Perfecto. ¿Tiene un epitermal asociado? No. O vas a la cordillera y te encuentras que tenés un sistema epitermal. ¿Sí tiene un pórfido asociado? No. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vos, entre el sistema pórfico y el sistema epitermal, puede haber 1 o 2 kilómetros de separación. Entonces, si vos epitermal reservado, el sistema porfírico va a estar abajo, y lo más probable es que esté, no sé, entre 1 y 2 kilómetros de profundidad más abajo. Si encontrar el sistema porfírico, ¿qué implicaría? Y no encontrar el sistema epitermal, ¿qué implica? Que se erosionó el sistema epitermal. Exacto, porque el sistema epitermal se desarrolla entre la superficie y 1 a 1,5 kilómetros de profundidad, mientras que el sistema porfírico van entre 2, 4, 5 kilómetros de profundidad. ¿Se entiende? Ahora, ¿cómo podría hacer para juntar a los dos? Y para mí tendría que estar en un ambiente geodinámico que no tenga como mucho tectonismo, o sea, que sea tranquilo tectónicamente para que se pueda desarrollar por completo ese sistema, digamos. Todo lo contrario. Vos, para que tengas sobreimpuestos y los tengas juntos a los dos sistemas, necesitas de que haya un movimiento importante tectónico. ¿Para qué? Para permitir que ese sistema hidrotermal magmático, que finalmente es, ¿no es cierto?, el que emite esos fluidos hidrotermales, para que ese sistema hidrotermal magmático pueda desarrollar un pórfido, pero después puede evolucionar hacia un sistema epitermal y que esté todo sobreimpuesto, vos necesitas levantarlo al sistema hidrotermal magmático para que en vida se desarrolle en un primera instancia el potásico en la parte más profunda, pero una vez que se desarrolló eso,
el sistema, se mueve como un gran bloque, ¿no? Donde en ese movimiento en bloque está incluido el sistema hidrotermal magmático, pero ahora vos lo levantás. Entonces el fluido, ¿qué pasa? Se despresuriza, y al despresurizarse comienzan todas estas reacciones que dan fundamentalmente acidez. Entonces lo que puede llegar a tener es que tenés la típica alteración argílica avanzada que caracteriza un epitermal generado en superficie, pero que se empieza a comer a la sericítica, incluso si es muy importante se puede comer parte de la potásica. Ya lo vamos a ver en otra imagen a esto, para que lo visualicen mejor. ¿Sí? ¿Se entendió? Por lo menos en esta primera vez. ¿Alguna otra pregunta? Si no, ya pasamos al otro tema. Bueno, pasamos al otro tema. Ahí ya uno que Claudia dice que pase al otro tema. Sí, profe. Bueno, entonces ahora yo voy a dejar de compartir esta presentación para compartir la otra. Me avisan si están viendo una que se llama depósito de epitermales de alta sulfuración. Sí, profe. Ok, perfecto. Sí. En un segundo. Ah, yo la tengo acá. Bueno. Bien. Entonces ahora cambiamos de tema y pasamos a lo que son los depósitos epitermales de alta sulfuración. Salté un poco el orden o el número del trabajo práctico, pero no importa porque vamos a ver a todos, pero lo importante es que este sería como el extremo más superficial de todo este gran sistema hidrotermal magmático que en profundidad da pórfiros, pero en superficie o en zonas más superficiales da los epitermales de alta sulfuración, ¿sí? Entonces, acá de nuevo, fíjense esto, lo que les había dicho yo recién. Los fluidos, habíamos visto en la otra clase. Los fluidos originales son de una sola fase, ¿sí? Pero a medida que va ascendiendo, fíjense ya en el ámbito del ambiente porfírico, digamos, se forma un fluido hipersalino y después un fluido, paralelamente un fluido de baja densidad, pero de vapor. Ahora, todo esto seguía evolucionando en estas flechitas moradas, pero ya en la parte más superficial tenemos un vapor ácido de baja densidad, que es el que me origina la típica alteración argílica avanzada. Entonces, para la pregunta que hacía Cristian, para que lo que ocurre, digamos,
en una zona tectónicamente tranquila, es que yo voy a formar esto y en la parte superficial voy a formar el epitermal. Si se dieron las condiciones, ¿no es cierto? Ahora, cuando yo voy al campo, si encuentro un sistema porfírico, probablemente el sistema epitermal no lo encuentre. ¿Por qué? Porque tengo que remover entre 2, 3, 4 kilómetros de roca para poder encontrar mi sistema porfírico. Y de manera contraria necesito tener preservado la mayor cantidad posible del sistema epitermal para poder decir, bueno, acá tengo chance de encontrar un yacimiento. A medida que la erosión empezó a actuar, mi sistema se va denudando y la posibilidad de encontrar un yacimiento se van perdiendo cada vez más. Ahora, la única manera que tengo de que estos dos, el porfírico y el epitermal, estén sobreimpuestos, es que esto en algún momento haya comenzado a levantarse, el sistema hidrotermal magmático con el sistema porfírico ya formado, haya comenzado a levantarse, ¿sí? Para que esta situación de fluidos ricos en vapor, ¿no es cierto?, y ácidos, comiencen a estar al mismo nivel que el sistema porfírico, pero el sistema porfírico está ya bastante más arriba, ¿sí? Después voy a buscar, que no la tengo acá, pensé que estaba en esta presentación, pero la había puesto en una anterior, para volver a este tema porque es importante que les quede claro. Entonces, esto es lo que ocurre con los fluidos y los que generan los epitermales de alta sulfuración. Ya son fluidos que han tenido un grado de evolución importante y llegan fundamentalmente a superficie como vapores, digamos, de baja densidad, de baja salinidad y de pH ácido. Ese vapor, como les decía, esos vapores ácidos pueden llegar hasta superficie y ventear a la atmósfera, como ocurre y se puede ver hoy en día en muchos volcanes activos, como está representado en esta figura. Pero si esos vapores ácidos interactúan con el sistema hidrológico, por debajo del nivel freático, siempre es importante resaltar, por debajo del nivel freático, van a generar lo que se conoce como la alteración argílica avanzada, y es en este lugar donde se generaría mi depósito epitermal de alta sulfuración. Ya habíamos visto cómo ocurrían las reacciones en función de algunos componentes químicos derivados del magma, algunos volátiles como el SO2, que por distintas reacciones generan acidez. También el ácido clorhídrico presente en el fluido también se disocia para formar acidez, y finalmente eso va a dar lugar a lo que se conoce como la alteración argílica avanzada hipógena. Hipógena porque viene de abajo, porque es endógena, porque es la de mayor temperatura también. Puede ir, fíjense ustedes, puede ir cambiando en la mineralogía y o los tipos de alteración y sonación que ocurren, pero miren lo interesante acá, cómo se ve un núcleo central de pH 1, pero después la temperatura y el pH van disminuyendo y la mineralogía va cambiando, ¿sí? Sí, eso lo estoy marcando, es el steam heater. No es el steam heater. El steam heater va por arriba
del nivel freático. También originado a partir de lo que son los vapores de origen magmático que generan la acidez, pero por arriba del nivel freático, que es lo que viene ahora, ¿sí? El steam heater está siempre arriba del nivel freático y normalmente se produce la oxidación del sulfuro de hidrógeno, ¿sí?, como gas, para generar ácido sulfúrico, que es lo que termina haciendo pelota a toda la roca. Y como está ejemplificado aquí, ¿sí?, esta liñita de punto horizontal marca la base del nivel freático, ¿sí?, y por lo tanto se sitúa siempre por arriba del nivel freático. Entonces, nosotros tenemos tres tipos de alteración argílica avanzada. Dos que son originados por los fluidos magmáticos, ¿sí? También, por supuesto, hay participación de fluidos meteóricos, y uno está generado por los fluidos meteóricos descendentes, o sea, la alteración argílica avanzada hipógena, esta, y la de steam heated son fluidos ascendentes, o vapores, digamos, descendentes, mientras que la alteración argílica avanzada supérgena, ¿sí?, que no está asociada a ningún tipo de yacimiento en particular, son fluidos de tipo descendentes, que interactúan con pilita para generar la acidez. Eso es lo importante a tener en cuenta. Ahora, cuidado que en un sistema epitermal de alta sulfuración podemos tener estas dos. Si el sistema está preservado totalmente, podemos tener la alteración argílica avanzada hipógena y la de steam heating. Todo depende del grado de preservación que tenga ese sistema epitermal. Bien. Entonces, el término epitermal se acuñó ya por el año 1933 para referirse a lo que son los depósitos formados en niveles muy someros dentro de la corteza, normalmente a menos de 1 kilómetro de profundidad. Pueden en algunos casos llegar a 1,5 kilómetros, pero en términos generales están son menores, formados en un ambiente menor al kilómetro de profundidad, ¿sí? Tienen su foco central en un sistema magmático más profundo, ¿sí?, y por el ascenso de los fluidos, que son fundamentalmente ricos en vapor, como ya vimos, ascienden y se encuentran en la zona vadosa, que se le sabe llamar, traduciéndolo del inglés, y por debajo del nivel freático. Se tiene que haber algo de agua involucrado en esto. Las temperaturas son variables entre 100 a 300 grados aproximadamente, ¿sí? Y bueno, son sistemas con valores importantes en oro y en plata, o sea, se lo conoce como sistemas vinculados a metales preciosos, ¿sí?, de oro y plata. La distribución de los depósitos, acá están todos los tipos de depósitos epitermales, de alta sulfuración, sulfuración intermedia y de baja sulfuración, pero tienen como característica principal que se vinculan fundamentalmente a lo que son los arcos volcánicos. El circunpacífico es el más importante, ¿sí?, y que obviamente con respecto a arcos volcánicos, tienen que ser arcos volcánicos relativamente modernos, digamos. La mayoría de esos depósitos están encajados en rocas volcánicas neógenas o más jóvenes, y todo lo que sea por debajo del neógeno es bastante difícil de encontrar, porque normalmente ya la erosión se ha eliminado al sistema epitermal. Aquí en este gráfico se pueden ver, por ejemplo, en función a la edad,
y la profundidad de esos sistemas, y aquí están ejemplificadas las tasas de erosión en milímetros por año en un ambiente continental, en un ambiente de arco de isla, ¿sí? O aquí en el caso de un extremo levantamiento, cómo esto hace que las rocas, la edad de los sistemas epitermales sea bastante joven, por algo muy simple. Tiene que estar por su generación, o su forma de generación tiene que estar muy superficiales, y por lo tanto no tiene que haber tanta erosión. Pasando a algunas características del magmatismo al cual se vinculan los sistemas epitermales, nos vamos a quedar fundamentalmente con los simbolitos de los de alta sulfuración. Vemos que se relacionan típicamente a un magmatismo de tipo calco-alcalino y de composiciones intermedias, o sea, entre andesitas y dacitas de la serie calco-alcalina, que es lo que típicamente predomina en los ambientes de arco, donde típicamente se forman los epitermales de alta sulfuración. Como les decía, tiene una íntima relación con el vulcanismo, generalmente asociada a composiciones intermedias andesitas a dacitas, algo a rocas ácidas como riolitas, siempre de la serie calco-alcalina. Y con respecto a las estructuras volcánicas en las que se pueden encontrar, y considerando que estamos hablando de arco volcánico, la mayoría se circunscriben a domos en un 50%, volcanes centrales tipo estratovolcanes en un 25% aproximadamente, y a calderas volcánicas o diatremas ya hay una proporción bastante más baja, ¿sí? Y la fuente de nuestro calor y fluidos es de cuerpos subvolcánicos emplazados en profundidades que van entre 2.5 a más de 5 kilómetros. Bien, esto ya lo mencionamos. Diatremas son otras formas volcánicas en las cuales se puede asociar estos depósitos epitermales, porque son sistemas muy superficiales. Y una cosa interesante a remarcar para los sistemas epitermales es que básicamente tienen dos grandes estadios. Hay un primer estadio que siempre es el estadio de alteración hidrotermal. Tenemos nuestro foco principal, magmático, hidrotermal. Hay una separación importante, ¿no es cierto?, con el sistema epitermal, que es más superficial, y ese va a generar los distintos tipos de alteración que podemos encontrar. Pero después sobreviene un estadio de mineralización, que es posterior al de alteración. Puede haber varios estadios de alteración, puede haber varios estadios de mineralización, pero mirándolo como un modelo, lo que nosotros podemos decir claramente es que primero hay la alteración y después viene el evento de mineralización. Cada uno tiene características físicas, químicas, de composición final de la mineralogía que va a desarrollar distintas, ¿sí? Son importantes que ustedes lo tengan claro. Bien, como estamos hablando de fluidos hidrotermales que ascienden a esa superficie para que finalmente precipiten, digamos, la mineralización y demás, vamos a tener que estos van a estar controlados de dos grandes maneras. O sea, vamos a tener un control litológico, por ejemplo, donde para la circulación de esos fluidos de alteración y mineralización podemos tener un control muy fuerte litológico, donde, por ejemplo, los fluidos asciendan canalizados típicamente por algún tipo de canal como fracturas o fallas,
pero después fíjense que se dispersan muy fuertemente de manera horizontal en un nivel permeable que puede ser dado por una litología altamente permeable. Y como están muy fuertemente vinculados con rocas volcánicas, muy probablemente sean rocas volcánicas piroclásticas, ¿sí?, que permitan un gran desarrollo de porosidad y permeabilidad para la circulación de fluidos. O pueden ser rocas sedimentarias, también con esas características de porosidad y permeabilidad. Por ejemplo, este es un ejemplo, un caso real, un ejemplo real de un sistema epitermal que está sobreimpuesto al sistema porfírico, ¿sí?, donde hay una mineralización muy importante que ha sido controlada fundamentalmente por la litología, que son rocas de tipo piroclástica con una alta porosidad y permeabilidad. Ahora, el control puede ser netamente estructural, como vemos en este caso en el Indio, acá en Chile, donde el sistema es un epitermal de alta sulfuración, pero betiforme y muy controlado por lo que son estructuras previas de la roca de caja sobre la cual circularon los fluidos. Obviamente, en todos los sistemas, los controles son de ambos tipos. Nada más que en algunos puede predominar uno con respecto al otro, ¿sí? En primer lugar, siempre podemos decir que por lo menos para la parte de lo que sería el ascenso de los fluidos va a haber un control típicamente estructural. Pero después, cuando ya ocurran la depositación de los minerales de mena, fundamentalmente, ahí ya el control litológico puede ser más importante o puede seguir influyendo fuertemente el control estructural. Entonces, con respecto a las alteraciones, lo que nosotros tenemos desde nuestro sistema magmático en profundidad es que los fluidos van a ir ascendiendo, van a ser fluidos, ¿no es cierto?, ácidos. Va a haber una progresiva neutralización de esos fluidos por reacción con la roca de cambio, de la roca de caja, que van a ir generando un cambio en las condiciones de ese fluido y eso se va a ver reflejado en lo que es la zonación de las alteraciones. Un poco como está ejemplificado aquí en estos colores, ¿no es cierto?, como zonas concéntricas que indican claramente, ¿no es cierto?, la zonación. Y lo interesante es que este aspecto es importante para establecer la búsqueda o vectorizar hacia las zonas donde nosotros podemos tener la mineralización alojada. Eso lo vamos a ver ahora. Entonces, nosotros podemos tener una alteración argílica avanzada extrema con un pH que va a estar menor a 2 y que me va a dar como consecuencia de esa alteración argílica tan extrema una sílice residual o sílice oquerosa o valicílica que se llama, como la parte, como es núcleo de intensa alteración. Después de ahí va a haber una alteración argílica avanzada que rodea a la alteración argílica oquerosa, variando en mineralogía en función de su neutralización hacia partes progresivamente más distantes, ¿no es cierto? Puede haber una alteración argílica avanzada de tipo Steam-Heater, pero en la parte superior del sistema, ¿sí?, y por arriba del nivel freático de la zona, que es lo que está representado aquí con este color azul o celeste oscurito. La parte más externa van a ser argílicas intermedias y después argílicas alteración propilítica, en lo que sería la parte más externa. Entonces, todo este escenario está vinculado, ¿no es cierto?, a circulación de fluidos, neutralización progresiva y consecuente formación de
distintos halos de alteración o distintas zonas de alteración con sus mineralogías características. Esta zonación, por supuesto, o la distribución espacial de esa alteración va a estar fuertemente controlada por o relacionada a cuál es el control principal, digamos, de esa circulación de fluidos. Digamos, yo puedo tener un control estructural, por ejemplo, en esta parte más baja, y un control hidrológico predominante en esta parte más superficial. Y con mayor permeabilidad de estos horizontes litológicos. Pero puedo tener un control estructural muy fuerte, donde a medida que yo me aleje de ese canal de circulación principal, voy a ir neutralizando progresivamente el fluido y neutralizándolo. Entonces voy a tener una distribución semejante, o sea, las partes centrales y de mayor temperatura y menor acidez, va a ser ese núcleo de cuarzo oqueroso o de basílica. Voy a pasar a una alteración argílica avanzada con alunita, caolinita, argilita, por ejemplo, para pasar a una zona más externa de tipo propilítica. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Bueno. Aquí vemos, por ejemplo, un caso real, un trabajo publicado donde ahora lo vemos en planta, ¿no? Lo cual ya es un poquito más complejo de los modelitos planteados anteriormente. Entonces, fíjense que tenemos una zona de steam heater, que es esta zona blanca, ¿sí? Esta es la zona que pudimos mapear como steam heater. Hay una zona de silificación, que es la zona de sílice oquerosa. ¿Sí? Tenemos una argílica avanzada, que es esta que está aquí. ¿Sí? Con puntitos tenemos la argílica, hay una argílica intermedia, y finalmente el gris más claro, la argílica, la propilítica. ¿Sí? Entonces, este es un sistema muy interesante porque tenemos prácticamente todo el sistema preservado, ¿sí? Porque está el steam heater ahí dando vueltas. Bien, vamos a ver ahora cada uno de los tipos de alteración, qué características tiene. Lo que sería una alteración argílica avanzada hipógena, ¿sí? Las condiciones de temperatura pueden ir entre un poquito menos de 150 a 350 grados de temperatura, y el pH va entre 0 y 3 aproximadamente. O sea que estamos hablando de una alteración que involucra una hidrólisis extrema, que destruye todo y que deja como mineralogía característica, además de la sílice residual, puede haber alunita, caolinita, pirofilita, diasporo, andalusita, zungi, ¿sí? Como una serie de minerales que, como lo vemos, completo de minerales que podrían llegar a aparecer. Con esto no digo que todos estos minerales tienen que estar presentes. Aquí, esto ya lo habíamos visto en la clase pasada, de alteración. Vamos viendo cómo un mineral original, como una plagioclasa de composición andesina, puede distribuirse a sericita cuarzo, pero esa sericita a su vez puede pasar a caolinita, la caolinita puede quedar incluso en un sílice residual, o esa sericita transformarse a lunita cuarzo, o la sericita transformarse a pirofilita. Entonces, pirofilita, lunita, cuarzo, caolinita son minerales típicos de la alteración argílica avanzada. Bien, entonces, esta es una foto muy linda de un yacimiento en Perú que muestra el núcleo central, que está rodeado por los puntitos, la línea de puntos rojos, y que constituye el
el núcleo principal de circulación de fluidos, donde todo se eliminó, lo único que queda es una sílice oquerosa o el cuarzo residual, con una condición de pH menor a 1 y temperaturas 250 grados, 200 grados más o menos, que deja como resultado esto. Es interesante porque estos núcleos de sílice oquerosa son resistentes a la erosión, porque es cuarzo puro, lo que rodea es alteración de tipo argílica, por lo tanto no va a ser tan resistente ante los procesos supergénicos o meteóricos, y siempre queda como esta sílice oquerosa, siempre queda como montículos que sobresalen en la superficie por su mayor resistencia. Y estos colores grises normalmente que lo caracterizan. Como dijimos que es de pH ácido, incluso el pH puede llegar a 0, esos fluidos que atacan a la roca en esos canales centrales de circulación de los fluidos termales, todo se elimina. Entonces fíjense, esta era una roca que fue afectada por un fluido hidrotermal de pH muy ácido, donde los componentes originales fueron totalmente eliminados. Hasta la roca, una roca similar, pero que no fue afectada por la alteración, y aquí el mismo tipo de roca totalmente modificada. Eso es lo que se conoce como la sílice oquerosa o el valle. Los fenocristales, en este caso una roca con textura porfírica, con grandes fenocristales, hoy ya no existen más, solo quedan huecos. Y esto correspondería al estadio de alteración en el modelo de los epitermales, de los depósitos epitermales. Aquí vemos otro aspecto, una roca con una textura también de tipo porfírica, afectada por fluidos, y quedan solamente los huequitos de los minerales originales. Pero aquí vemos, por ejemplo, una brecha en una diatrema donde hubo previamente un varisílica, una sílice oquerosa, y que ahora, bueno, está formando parte como clastos de esta brecha por otros procesos que pueden haber ocurrido posteriormente. Pero esto es lo que me está indicando de que en el sistema hubo por lo menos el evento de alteración hidrotermal de tipo varisílica. Aquí vemos, por ejemplo, una fotografía de un corte delgado de un cuarzo oqueroso, ¿sí?, donde estas cavidades representan a los cristales que fueron eliminados, y fíjense que posteriormente hubo alguna circulación del fluido que precipitó estos cristalitos, que entiendo yo que son de cuarzo, sí, son de cuarzo, por precipitación a partir de algo que existe en esa roca. Recuerden ustedes que esta roca hoy va a constituir un nivel poroso y permeable porque se eliminó gran cantidad de los componentes originales. Bien. La alteración argílica avanzada rodea a ese núcleo de varisílica o de cuarzo oqueroso. Esta se caracteriza porque hay mucha sustitución, por supuesto, de los componentes originales de la roca, pero no tenemos esos huecos, digamos, ¿sí? Y la roca puede estar formada, a lo mejor, solamente por cuarzo de alunita, las venillas de alunita, como se ve en esta imagen, pero fíjense aquí que la roca tiene un aspecto horrible, no hay nada lindo en esta roca, porque están tan alteradas que no se ve prácticamente a veces la textura original, en otras veces sí, pero los minerales originales ya están totalmente reemplazados. No es eso lo interesante es como uno va a estar acostumbrado si va a trabajar a una zona donde hay alteraciones y ve las rocas con la mineralogía y las texturas originales. En este caso está todo muy podrido, muy modificado.
Entonces, en corte delgado, por ejemplo, aquí se ve una sección delgada de una roca afectada por alteración argílica, donde las alunitas se ven como cristales prismáticos, muy típico de esta forma de presentación de los cristales, o este hábito de los cristales muy típico de la lunita hipógena. Aquí vemos también en otra imagen los cristales de alunita y algo de cuarzo también dando vuelta. Diasporo, le había mencionado, puede ser otro mineral, que es mineral de aluminio, que puede estar presente en esta roca y que indica esa extrema acidez. Pirolita es otra fase mineral presente en la alteración argílica avanzada, pero es muy difícil de caracterizar, ni siquiera con corte de grado la podemos caracterizar porque, como pirofilita, porque es igual a la sericita. Entonces, esto si uno no está, no recurre a otros métodos para determinar que sea verdaderamente pirofilita, podríamos estar confundiendo sericita y decir que esto sea una alteración de tipo fílica. Mientras esto es una alteración argílica avanzada de pH entre 2 y 3 aproximadamente. Bien. Este sería el aspecto de una roca afectada por alteración argílica avanzada, donde nosotros podemos observar la textura de la roca, podemos intuir que el cuarzo va a ser el mineral que está modificado, pero aquí se ve claramente un plagioclasa con algunas texturas internas. Podemos conocer la presencia de mafitos por sus características, no por su color original, sino por la forma y algún acto, ¿no es cierto? Podemos decir que había bibliotita, por ejemplo, pero cuando pasamos a sección delgada, vemos claramente que había anfíbol, sí, claramente aquí hay una sección basal de anfíbol, pero está totalmente reemplazada por alunita. O, miren, el cuarzo es la única fase mineral preservada, fase mineral original o primaria, digamos, preservada, mientras que esta biotita, estos anfíboles o estos cristales de plagioclasa hoy están absolutamente reemplazados por minerales de alteración. Rocas piroclásticas, aquí se ven fragmentos líticos, fiames, ¿sí? Cristaloclastos, hoy totalmente reemplazados por, fíjense, alunita y cuarzo. O sea, la roca en la alteración argílica avanzada puede llegar a preservar sus texturas originales, pero no así la mineralogía original, va a estar totalmente modificada. Bien. Este es un ejemplo de agua rica, donde, por ejemplo, aparece andalusita. Y andalusita es un mineral, ya saben ustedes, de aluminio, pero es de alta temperatura para lo que sería un sistema epitermal, ¿no? Entonces, nosotros podemos llegar a establecer alguna zonación dentro de las alteraciones en función de la mineralogía que se presenta, las rocas o las alteraciones, y así ir determinando, ¿no es cierto?, como ha hecho, por ejemplo, Marta Franchini en ese trabajo, en función de profundidad, más profundo, intermedio, somedio, en relación del tiempo, cómo ha ido variando la asociación mineral de la alteración epitermal para lo que es el sistema de agua rica. Saliendo ya ahora aún, o alejándonos de ese núcleo central de sílice queroso, valicílica, pasar por la argílica avanzada, después podemos pasar a un halo un poquito más externo para entrar dentro de lo que sería
la alteración arquílica intermedia, donde aquí hay un predominio de los minerales arcillosos como esmetita, hilita, caolinita, ¿sí? Donde la textura de la roca va a estar preservada, pero no así la mineralogía original en cuanto a sus constituyentes originales. Por ejemplo, aquí vemos una sección delgada de una roca piroclástica, de una mimbrita, detalle de la matriz de esa mimbrita, donde vemos que están los clastos de cuarzo, que obviamente no le pasa absolutamente nada, y estos son trizas vítreas, estas formas corresponden a trizas vítreas, totalmente reemplazadas por esmetita y los que son interestratificados de caolinita y hilita. O sea, ya hay una mineralogía muy difícil de determinar a simple vista y ni siquiera aún con microscopio petrográfico. Normalmente acá ya recurrimos a otros métodos como difracción de rayos X o datos o métodos espectrométricos que te pueden dar más información. En un aspecto roca con alteración arquílica intermedia, donde vemos algunos componentes con aparente forma de clastos, y efectivamente esto tiene la forma de un clasto con un posible fenocristal de cuarzo adentro, están los clastos de cuarzo y otras cosas que están ahí muy alteradas. Y cuando miramos este detalle, vemos la presencia de trizas vítreas, en este caso están reemplazadas por hilita, digamos. Entonces, fíjense, distintas escalas de observación, microscópicas, distintos escalas u objetivos, son cómo se ve una roca con alteración arquílica avanzada. Bien. Perfecto. La pregunta tuya es muy buena, claro, que la vallisílica crea el espacio para la meditación. Y si nosotros buscamos en la literatura, por ejemplo, en ejemplos publicados, porque bueno, no podemos ir al campo, pero si nosotros podemos buscar en la literatura, vamos a ver que cuando se hace la imposición de la alteración con la mineralización siempre coincide muy fuertemente con el vallisílica. ¿Por qué? Porque es la zona con mayor porosidad y permeabilidad. Así que está muy buena la acotación. Bueno, hidrólisis, si nosotros le ponemos fuerte, o la más fuerte de todas, lo que genera es una lixiviación de prácticamente todo, dejando solamente la sílice residual. Entre pH 2 y 4 tenemos la argílica avanzada, entre 2 y 3,5 más o menos, y de ahí hasta 6 tenemos la argílica intermedia. No, pasa que no es que te expresaste mal, Claudio, simplemente que una alteración argílica avanzada que forma lunita, por ejemplo, es una hidrólisis fuerte, ¿no? Ojo, no es que es una hidrólisis tranquila, pero si querés, hay un grado más intenso o más fuerte, o el más fuerte de la hidrólisis, que es el que te deja la sílice residual. Bien. Fíjense, si bien vamos a hablar del steam heater, lo interesante para empezar a situarnos es encontrar un sistema como este, por ejemplo, donde tenga el steam heater preservado. ¿Qué significa que tengo el steam heater preservado? Que aquí, donde está el vallisílica, donde típicamente se va a alojar la mineralización, yo lo voy a tener preservado, ¿sí? Por lo menos tengo muchas chances de que mi sistema
si se dieron las condiciones de mineralización, con las leyes correspondientes, etcétera, etcétera, yo puedo finalmente tener un yacimiento de interés económico. Entonces, eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta, porque desde el punto de vista prospectivo, es decir, si el día de mañana ustedes los contratan una empresa para trabajar en yacimientos epitermales y van a una zona y pueden llegar a reconocer la presencia de una epífita, pues por lo menos van a tener la certeza de que el sistema puede estar totalmente preservado. Que finalmente se llegue un yacimiento extremadamente grande, pero en un análisis muy primario, digamos, tenemos las chances de que todo esto esté preservado. Entonces, recordemos, el Team Heated se genera por arriba del nivel freático, o sea que marca la presencia de ese nivel freático, o paleofreático ahora, ¿no? Entonces, normalmente, esto es por supuesto muy esquemático, el nivel freático en sí mismo va a haber un nivel de silicificación importante. Por arriba de ese nivel freático voy al desarrollo de los minerales típicos de la alteración geológica avanzada, como alunita y caolinita, ¿sí? Puedo tener algo de ópalo, puede haber este tipo de sanación o no, eso no importa. Lo que a mí me interesa que ustedes fijen como conocimiento es que donde estaba el nivel freático, esa tabla de agua pura, ahí voy a tener una silicificación muy importante, y por arriba voy a tener una zona blanqueada, en general de grano y fino, y formado por minerales como caolinita y alunita. A temperaturas bajas, la asociación mineral que caracteriza a esta zona de Team Heated es una sílice de opalina, alunita y caolinita, todo así de aspecto muy pulgurulento, ¿no? Todo esto va a depender fundamentalmente del pH de la solución. Esta sílice opalina se forma bajo pH de 2 a 3 aproximadamente. Y aquí se ve un ejemplo de la coipa en Chile, donde se ve la zona silificada, que está de color azulcito, ¿sí? Y por arriba la zona blanqueada, que esta zona que correspondería o estaría formada por los minerales de alteración geológica avanzada, como leunita, caolinita. ¿Sí? Entonces, normalmente estas zonas se presentan como zonas subhorizontales o ligeramente inclinaditas, pero como mantos horizontales, podemos decir, y que puede tener espesores variables de unos pocos metros a unas decenas de metros, y que esta zona silicificada con el tiempo, que inicialmente puede ser de ópalo, puede transformarse progresivamente con el tiempo a formas de sílice más estables como calcedona o incluso con el tiempo cuarzo. Aquí vemos otro ejemplo de una capa que va entre 10 a 50 metros de potencia de la zona de Team Heated, y aquí hay que tener cuidado con una cosa. Si por algún motivo ese nivel freático desciende, aún cuando el sistema que suministra los vapores para generar la acidez está vivo todavía, puede hacer que esto es entre comillas, erosione la mena. O sea, ¿qué quiere decir? Que me destruya la mena original, ¿sí?
que sería este caso. Acá tenemos, por ejemplo, el Valle Sílica, con la mineralización de oro y demás, y este era el primer nivel de stingite, con el palio nivel freático en 1 y la palio superficie 1. Pero después, con el tiempo, ¿sí?, el nivel freático desciende, y al descender con ácido puede atacar fundamentalmente en la mina, no al valle, a la sílice asquerosa, porque eso ya se forma en acidez, entonces no tiene posibilidad de atacar, y de esa manera eliminar, eso, entre comillas, erosionar a la mena original. Este es el aspecto que tiene la sílice, que tiene el microscopio electrónico, un steam heater, y formado por alunita. Se ve esta alunita cúbica, el microscopio electrónico. Aquí también se ve cristales de alunita muy pequeñitos, que serían, que está ejemplificado en la imagen, o indicado en la imagen como alunita 2, que sería del steam heater, pero aquí fíjense hay un cristal tabular más grande de alunita, puesta como alunita 1, que es la alunita de tipo hipógeno. Entonces fíjense, interesante que yo puedo llegar a tener dos tipos de alteración argílica avanzada por sobreimposición, ¿no es cierto?, por imposición. Que sería este caso, ¿no?, que el steam heater se come aparte de la argílica avanzada anterior. De nuevo, para machacarles la cabeza, dos estadios: el estadio de alteración, el primero, y ahí donde se formó ese núcleo central del cuarzo aqueroso, ahí fundamentalmente se va a depositar la mineralización en el estadio posterior de mineralización. Los estadios de alteración y mineralización pueden ser varios, no necesariamente es uno de alteración y uno de mineralización. Esto es simplemente un modelo. Control estructural y litológico. Sí. ¿Esos estadios son contemporáneos? No. O sea, si lo miramos en el lapso de tiempo que dura todo, podemos decir, sí, todo esto está dentro del mismo lapso de tiempo, pero si ya nos metemos dentro del sistema y vamos mirando ya detalladamente, primero viene el de alteración y posteriormente viene el de mineralización. No sabría decir, porque no es tan fácil precisarlo, cuánto tiempo hay entre uno y otro, pero tiene que haber un determinado tiempo para que primero el fluido circule, ataque, exhibe, deje esa sílice asquerosa junto con los otros áreas de alteración, y finalmente sobrevenga el proceso de mineralización, que termina precipitando fundamentalmente en ese núcleo de sílice asquerosa, que es el de mayor porosidad de permeabilidad. ¿Sí? ¿Se entiende? Perfecto, sí, sí. Okay. Los controles estructurales y litológicos. Bien, ahora, un poco con respecto a lo que preguntaste recién, Dulce. El estadio de mineralización puede tener una primera etapa de cobre y una segunda etapa de oro. ¿Qué quiero decir con esto? De que no necesariamente todo el proceso es unísono y uniforme y único, sino que, miren, puede haber, como le decía, una etapa de cobre remarcada fundamentalmente por enargita y luzonita, con tenargita y tetraedrita en parte más profunda, y después puede haber una etapa 2, que es la de oro, digamos, con la depositación de la mineralogía de interés o de mayor interés
¿no es cierto?, que es el oro. Esto es importante porque se marca justamente de que no todo es uniforme, sino que hay progresividad en el tiempo y el espacio, y también hay vinculado los cambios en las condiciones del fluido y en las composiciones para generar estos cambios. Así, fíjense en esta tablita número y órdenes de los principales eventos. Entonces, primero, acá en Motomboto tenemos dos: alteración argílica y la mineralización. Este indica 2, pirita cuarzo, cuarzo oro. Lepanto indica 3, una alteración argílica avanzada y el estadio de alteración, y después el estadio de mineralización tiene cobre menos oro y después oro puro. Vamos a este de abajo, también algo parecido: alteración argílica avanzada del estadio de alteración, y después el estadio de mineralización tiene cobre con algo de oro y pasa después a metales base, oro y varietino. Y si no en Goldfield, fíjese que hay 5 eventos: argílica avanzada, enargita, después oro, tenarita, pirita, bismutina y los teluros. Entonces, esto muestra la complejidad que tienen estos sistemas, ¿sí? En términos generales, fíjense que hay como el estadio de alteración y el estadio de mineralización, pero después podemos ver que en algunos casos el estadio de mineralización tiene a su vez una variación, una zonación. Siempre predomina al principio cobre y de ahí viene el de metales preciosos. Todo eso tiene que ver con la evolución de los fluidos hidrotermales y demás. Bueno, aquí una tablita para que ustedes la miren en detalle. Veamos el depósito, la evolución propuesta para el depósito de Pascua, Pascualama también, que uno lo puede llegar a escuchar por el lado de Chile. Entonces, en una primera instancia, a partir de los trabajos de investigación que hicieron, proponen que entre los 9.1 y los 8.8 millones de años hay una alteración hidrotermal temprana con el bagisílica, la argílica avanzada, 1, y la propilítica que no está mostrada. Y una steam heated en superficie, o sea, que toda esa evolución generó la bagisílica, la argílica avanzada y la intermedia, y por arriba del nivel freático el steam heated. Después, entre los 8.8 y los 8.4 millones de años, sobreviene el proceso de mineralización de oro, plata, cobre, en la etapa principal, que se alberga en lo que es la parte central y otros cuerpos satelitales, ¿sí? Entonces, interesante, etapa de alteración, etapa de mineralización, donde las etapas de mineralización son relativamente coincidentes con la zona de bagisílica. Bien, aquí una idea, digamos, general de lo que serían estos sistemas epitermales de alta sulfuración que se explota fundamentalmente por oro y plata, ¿sí?, con las alteraciones y con los tipos de mineralización o los órdenes, digamos, en los cuales ocurre. ¿Alguna pregunta? Profe, o sea, podríamos entonces decir que en la primera etapa de esa alteración fue un pulso hidrotermal que básicamente generó toda la alteración. Y a mí lo que me queda la duda es si el segundo pulso, el que genera la mineralización, también está relacionada con este tipo de fluido hidrotermal,
o básicamente es un pulso, digamos, relacionado con un magmatismo, que es básicamente el que trae estos minerales de interés económico, digamos. O sea, todo está vinculado a un sistema magmático en profundidad, ¿sí? Pero la primera parte, la de alteración, hay una característica de fluido que es distinta a la demineralización. Vos arriba no mineralizas nada, o sea, ojo, podés tener un sistema como el que está ejemplificado en la figura A, ¿sí? Pero no tuviste el segundo pulso, el de mineralización. ¿Se entiende? Claro, y ¿hay algún motivo por el cual, o algún condicionante para que se genere este segundo pulso, digamos? Que, digamos que tu sistema, todo va a depender de lo que ocurre abajo, de ese motor principal, que finalmente es el sistema magmático, para que te pueda mandar un pulso, digamos, mineralizado, todo se quede ahí simplemente en una alteración hidrotermal y nada más. Cuidado, hay muchas zonas donde uno va y encuentras, qué sé yo, la vaguisílica con los halos de alteración, todo eso está espectacular, pero no hay un gramo de mineral de interés económico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el sistema puede morirse en eso y se acabó la historia. ¿Sí? Todo va a depender de que ese sistema magmático siga vivo y que pueda mandarte un fluido que no tiene las mismas características que los fluidos de alteración, ¿no? Son distintos, digamos. Son distintos puntos, vinculados todo a lo mismo, pero con distintas características, digamos. ¿Sí? Entonces, claro, un condicionante podríamos decir que sería el tiempo que dura, digamos, el tiempo de vida que tiene el sistema, porque si es corto, Exacto. digamos, genera el primer pulso y en cambio si se puede perpetuar es como que puede llegar a generar estos pulsos mineralizantes, ¿no? Vale. Si todo depende de cómo vaya evolucionando todo este sistema hidrotermal magmático en el tiempo para permitir o no que pueda llegar a formar a lo mejor vos tenías que tu sistema magmático tenía las condiciones necesarias para la alteración, pero no tenía las condiciones necesarias para formar un yacimiento, ¿entendés? Precipitar minerales de mena. Pues no necesariamente todos los sistemas magmáticos, de hecho, se va a muchos volcanes y en algunos no hay, te va a la Puna y tenés algunos volcanes que tienen la misma edad prácticamente, la composición de rocas son muy parecidas y uno no tiene ni un gramo, ni un centímetro cúbico de alteración. Y pasas a otro y tienen la alteración, pero no tienen mineralización. Y pasas a otro y tienen la alteración y tienen la mineralización, ¿entendés? Ahora, desde el punto de vista muy general del sistema magmático, son todos más parecidos, de composición intermedia, andesita-dacita, de serie alcalina alto en potasio, o sea, no hay ahí una gran cosa, que la mente estructural y geotectónico es muy parecido, o sea, no hay una diferencia que diga, wow, acá podemos decir, esto está mineralizado por tal y tales motivos que no se los ve en otro. No. Cada sistema magmático va a tener una vida en particular, algo como nos pasa a nosotros, digamos, si alguna persona desde que nace hasta que se muere no tiene ninguna enfermedad y otra en el transcurso de su vida tiene muchos problemas, digamos. Bueno, con el sistema magmático la analogía no es la más feliz, digamos, pero que sí, me parece que sirve para ver rápidamente, digamos, que cada sistema magmático va a tener una evolución distinta, aunque a priori tenga las chances
puede variar de un volcán a otro. A ver, voy con la pregunta clave. ¿Steam heating antitermal de alta sulfuración? El steam heater se puede desarrollar en ambos sistemas epitermales, no hay ningún problema, en los de baja y los de alta sulfuración. Lo que hace falta en definitiva es que algún vapor magmático, digamos, se transforme y por reacciones con el agua para generar la acidez. Entonces, el steam heater no necesariamente es característico de un solo tipo de epitermal, puede estar presente en los otros, pero después ya vendrá los estudios subsecuentes para decir, no, estoy en presencia de un tipo u otro de sistema. Los pH de un pulso y otro son totalmente distintos porque dependen de los constituyentes. Ya yo no me meto en esto, la verdad que es otro mundo y bueno, por cuestiones de tiempo también, pero las características químicas de los fluidos que mineralizan no son digamos, no tienen las condiciones de acidez que tienen los fluidos mineralizantes. En general son fluidos más tranquilos desde el punto de vista pH. Ya no nos adelantemos ahora, Claudia, lo de baja sulfuración pueden llegar a tener incluso hasta argílica intermedia, ningún problema, Claudia. La gran diferencia es que para los de baja sulfuración, los fluidos o hay una participación muy elevada de fluidos meteóricos, por lo tanto no hay tanta posibilidad de generar acidez. Pero lo vamos a ver eso, no te preocupes. ¿Alguna otra pregunta? Perdón, quizá me expresé mal, pero no va a haber mineralización sin alteración. Para este tipo de sistema, ¿no es cierto? No va a haber mineralización sin alteración. Lo que dije era que puede haber un volcán que no tiene nada, ¿sí? Está totalmente inalterado. En otros encontrás alteración, pero no mineralización. Y en otros encontrás mineralización y alteración. ¿Alguna otra pregunta? ¿Me están escuchando, chicos? No sé si... Ok, perdón. Sí, bueno, espero a que abra el micrófono, Iván. de mi parte no, profe. Yo me estoy retirando.
Que Bueno. tenga buen fin de. Bueno, igualmente, cuídense, no salgan. Está bravo. Profe, ¿va a mandar estos powers, el de hoy y el de la clase pasada? Ay, no mandes de clase. Ay, perdón, me olvidé. Sí. Claro, Buenísimo. disculpen. Entonces nos vemos el martes. Listo, profe. Gracias. Tenga buen fin de